Nos vamos a basar en esos 4 versículos para desarrollar nuestro estudio de hoy, que lo hemos titulado Los Evangelios Falsos. San Lucas capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 4. Dice así, hermanos: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Pueden sentarse, hermanos. Allá por el año 2012, una noticia sensacionalista sacudió o pretendió sacudir al mundo. Decían que se había descubierto un quinto evangelio en el cual se hacía una descripción de Jesús y se establecía que Jesús había sido casado, y no una vez, sino varias veces, y obviamente con diferentes esposas. Más tarde apareció otro evangelio en el cual se aseguraba, o más bien se hizo un descubrimiento, que se suponía era la tumba de Jesús, en donde estaban sepultados sus restos, los de sus esposas y los de algunos de los hijos que había tenido con ellas. Esta noticia, hermanos, causó sensación, llamó la atención de muchas personas, pero más que eso, es probable que en muchas mentes y corazones esa noticia haya generado inquietud, incertidumbre, inseguridad, dudas, quién sabe si hasta incredulidad con respecto a la palabra de Dios, que es el daño más grande que este tipo de noticias pueden hacer. En realidad, hermanos, aquel descubrimiento era solo el hallazgo de una pequeña tablilla del tamaño de una tarjeta de presentación. Ni siquiera se sabía quién lo había escrito ni en qué época. Se calculaba que era del siglo IV y fue presentado en una conferencia en Roma por la señora Karen King, profesora de teología de la escuela de Harvard. El que una persona como esta, con tanto prestigio y conocimiento, anunciara una cosa así, le dio, digamos, más peso a esa noticia. Sin embargo, reconozcamos que no es la primera vez que se da una noticia como esta, ni será la última. Cosas como estas se seguirán diciendo, trozos de escrituras antiguas como estos se seguirán encontrando. Se repetirán estos hechos cada cierto tiempo. El problema es, hermanos, que nosotros como hijos de Dios no podemos ser impactados por noticias como estas. No podemos ser manipulados por noticias como estas. ¿Qué podemos hacer cuando escuchamos cosas que verdaderamente captan nuestra atención? No podemos evitar que nos afecten en alguna medida. No podemos evitar que en alguna medida nos hagan pensar y preguntarnos tantas cosas, por cuanto nosotros en la Escritura, para el caso de esta noticia, sabemos que Jesús vino a la tierra con la única y exclusiva tarea de redimir a la raza humana del pecado. Y se entregó a esta tarea de manera única, total, absoluta y de manera exclusiva, sin haber establecido relaciones de ningún tipo en esta tierra. No porque relaciones como esas sean malas, es lo más natural del mundo, sino porque no era ese su propósito. Haber nacido entre los hombres tenía un propósito más trascendental, más noble, de más altas alcances, y no simplemente establecer una vida en esta tierra. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué podemos hacer cuando escuchamos noticias como estas? Solo tenemos un camino: investigar en la palabra eterna de Dios.
Y estos versículos que hemos leído en esta mañana nos sirven para resolver inquietudes que nos pudieran crear noticias como estas. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de estos falsos evangelios? En primer lugar, nos dice que en los días en que Lucas escribió su evangelio, ya circulaban muchos evangelios. En el verso 1 él mismo nos está diciendo, por cuanto ya muchos han tratado de poner en orden estas cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Fíjense todo lo que está diciendo. Está diciendo, antes que yo, multitudes han escrito acerca de Jesús. Muchos han escrito acerca de Jesús. Cantidad de personas se han entregado a esto. Y muchas no significa ni 5 ni 10. Muchas significa incontables. Un número grande, un número que no se puede saber. ¿Y por qué tanta gente tenía que escribir acerca de Jesús? Porque cuando nace en la tierra un hombre como Jesús, que él sí verdaderamente conmovió los cimientos de la tierra con su mensaje, con su persona, con su misericordia, ¿quién no va a querer escribir de él? ¿Quién que tuviera capacidad de expresarse a través de la escritura no iba a escribir acerca de este hombre? Si se escribió tanto acerca de personajes históricos contemporáneos de Jesús, como Nerón, Calígula, César Augusto mismo, que nosotros leemos en el Evangelio de Lucas, que él fue quien ordenó el censo que llevó a José y a María a Belén. Hombres de quien se han escrito cantidades de libros. ¿Qué de raro tiene que se escriba tanto acerca de Jesús de Nazaret? ¿Qué de extraño puede tener que se encuentren y se sigan encontrando relatos de diversos tipos y tamaños y formas, épocas, eras, años, siglos que se han escrito acerca de la persona de Jesús? Sin embargo, el mismo Lucas se encarga de aclararnos una cosa. Aunque muchos han escrito acerca de Jesús, no todos han escrito la verdad. Por eso en el verso 2, él nos aclara quién le había dado a él la información para escribir su evangelio, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Se estaba refiriendo a los discípulos y fueron ministros de la palabra. Se estaba refiriendo a la etapa de los discípulos ya como apóstoles. Quiere decir, hermanos, que él estaba diciendo, lo que yo les voy a comunicar no me lo han contado. Lo que yo les voy a comunicar no me lo he inventado. Lo que yo les voy a comunicar es el resultado de una investigación cuidadosa de los hechos de los cuales estos hombres fueron testigos. Ellos los miraron con sus ojos, ellos compartieron con Jesús, ellos caminaron con el Señor y ellos me han dicho qué es lo que pasó, qué es lo que Él hizo y es lo que yo voy a relatar en este evangelio. Quiere decir, hermanos, que Lucas nos advierte una cosa. Cuando estén a punto de leer algo, asegúrense de saber quién lo escribió, cuál es la fuente, de dónde viene eso. Pero a nosotros nos dan noticias de evangelios nuevos, sin autor, sin nombre alguno. Simplemente encuentran una porción, una parte de algo que escribió alguien en algún momento y dicen, Jesús se casó. Tuvo 3 esposas, tuvo 12 hijos, tuvo esto y tuvo la otro. Pero ¿quién dijo eso? ¿De dónde viene eso? ¿Quién es responsable de afirmar tal cosa? Nadie lo sabe, pero aquí dice. Quiere decir, hermanos, que ese es un intento burdo de manipular nuestro pensamiento para llevarnos al error. Leyendo a Lucas entonces, hermanos, se nos va aclarando el panorama. En primer lugar, porque Él nos dice, no se asombren porque encuentren nuevos evangelios. De Jesús escribió todo el mundo y sigue escribiendo todo el mundo. Han pasado 20 siglos desde que Jesús vino a la tierra y hoy seguramente hay libros nuevos acerca de Jesús escribiéndose en esta tierra. Hoy hay alguien que está escribiendo y publicando una nueva obra acerca de Jesús, porque ¿cuándo se terminará
el material del hombre más grande que haya puesto sus pies en esta tierra. Jamás. Seguirán escribiendo acerca de él incansablemente, pero Lucas nos advierte, asegurémonos de quién es el autor. Asegurémonos quién lo está diciendo. Asegurémonos de dónde y cómo llegó a esas conclusiones. ¿Dicen las noticias el autor o la fuente de esos evangelios? No, no dicen nada de eso. Ni siquiera tienen nombre. Se asombran por encontrar un pedazo tan pequeño e insignificante de un escrito y lo toman ya como la verdad, como algo cierto, como algo que dice un hecho que sucedió con Jesús. Lo cierto es, hermanos, que cuando nosotros escuchamos esas noticias y nos dicen encontramos esto y aquí dice esto, es como que nos digan, lo dijo el gordo y la flaca. Es más bien un chisme que algo que verdaderamente deba considerarse como información para ser estudiada, para ser analizada. Es un chiste de mal gusto afirmar estas cosas, pero sin duda estas noticias sorprenden a mucha gente, sorprenden y cautivan muchas mentes y lo llevan al error y a un error sumamente grave. Lucas nos recuerda, hermanos, nos lo dice él. Dice que él va a escribir su evangelio después de haber investigado diligentemente todas las cosas. Lo dice en el verso 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Quiere decir que él nos está diciendo, yo sé de dónde vienen estos hechos y los he investigado cuidadosamente. Esto quiere decir que no solo le dijeron es la verdad, no, vamos a ver si es cierto, voy a comprobarlo, voy a preguntar aquí, voy a preguntar allá, voy a investigar en lo otro. Y hasta que está seguro, él dice, aquí está el evangelio. El evangelio inspirado por el Espíritu Santo, el evangelio en el que se puede creer y confiar. No nos engañemos entonces, hermanos, no tomemos o no lleguemos a conclusiones por simples suposiciones que bien pudieron ser chismes. Nada nos debe inquietar respecto a la verdad de la palabra, porque aquí descansa nuestra fe. Pero esta es una palabra firme, esta es una roca inconmovible. Esta es la roca de los siglos sobre la cual descansa nuestra fe. Ellas nos dan testimonio de Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, porque su palabra es eterna. Amén. En ella debemos de confiar. En ella debemos de poner nuestra confianza. En ella debemos buscar respuestas. En segundo lugar, Lucas escribe para corregir errores que circulaban en su tiempo. Al final del verso 4 le dice, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Fijémonos bien en eso. En primer lugar, excelentísimo Teófilo. Nadie sabe quién fue Teófilo. Nadie. Los grandes eruditos en asuntos literarios bíblicos, en textos antiguos, los expertos de muchas épocas y tiempos han investigado acerca de este Teófilo y no aparece por ninguna parte ningún dato que nos pueda sugerir quién era este hombre. Sin embargo, a él, lo está expresando Lucas aquí, le fue enviada una copia del Evangelio. A ti, oh excelentísimo Teófilo, este hombre habría escuchado seguramente a muchos maestros, porque él le dice para que conozcas bien las cosas en las cuales has sido instruido. Fíjense bien. Y la palabra instrucción aquí significa una instrucción formal, sistemática, ordenada. Quiere decir que Teófilo, sea quien sea, había recibido instrucción de maestros que tenían conocimiento.
maestros que tenían experiencia, maestros que probablemente tenían títulos para ser nombrados maestros. Él había sido instruido, sin embargo, seguimos sin saber quién es él. Y esto es una pregunta interesante, porque Teófilo, si es tan importante que Lucas tiene que llamarle excelentísimo Teófilo, lo cual quiere decir alguien noble, alguien magnífico, alguien extraordinario. ¿Por qué si era tan importante no se logra saber quién era Teófilo? La mejor conclusión, hermanos, es que Teófilo es un nombre simbólico que simboliza a todas aquellas personas que andan buscando las cosas de Dios. ¿Y qué alma humana no busca las cosas de Dios? Vivimos nosotros un tiempo, hermanos, anticristiano. Eso lo sabemos. Hay un rechazo hacia Jesucristo, hacia la Biblia, hacia lo sagrado. Pero las religiones se multiplican. Aparecen nuevos cultos, aparecen nuevas iglesias. Bueno, hemos llegado al extremo que ahora hay una iglesia de la marihuana y una catedral de la marihuana. Y tienen servicios y cultos los domingos. No vayan a andar investigando y vayan a querer ir a visitar un día. El culto de la Santa Muerte es novedoso. Es decir, hermanos, el alma humana por naturaleza quiere anhela la verdad de Dios. Todos buscan a Dios. El problema es si lo buscan bien o mal. Y todos en alguna medida hemos tenido instrucción acerca de quién es Jesús. De alguna manera o de otra hemos recibido instrucción de maestros, de líderes, de ministros en alguna religión que nos han hablado de quién es Jesús. Conocemos, pero no conocemos bien. Y por eso Lucas le dice a Teófilo, para que conozca bien las cosas en las cuales ha sido instruido. Es que hoy, hermanos, todos nosotros representamos a modernos teófilos, porque todos andamos buscando las cosas de Dios y todos conocemos en alguna medida a Jesús de Nazaret. Todos hemos sido instruidos en alguna forma o de alguna manera acerca de Jesús. Pero la gran pregunta es, ¿hemos conocido bien o hemos conocido mal? El problema no es si conocemos acerca de Jesús. El problema es si hemos conocido bien o hemos conocido mal. Y cuando nosotros, hermanos, conocemos a Jesús a través de religiones vacías, hemos conocido de Él, pero lo hemos conocido mal. ¿Y por qué lo hemos conocido mal? Porque las religiones vacías nos presentan a un Cristo muerto, todavía crucificado, al que todavía no bajan de la cruz. Pero el Evangelio inspirado del Espíritu Santo nos presenta al Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Al Cristo que está vivo y que transforma las vidas de los hombres. Los evangelios inspirados nos sacan del error. Los evangelios inspirados, el evangelio inspirado por el Espíritu Santo nos ayuda para que no corramos tras noticias sensacionalistas, tras maestros o líderes religiosos que pretenden darnos algo nuevo. Nosotros estamos corriendo graves riesgos hoy en día. Consideren ustedes si lo que voy a decir es cierto o no. Muchos cristianos evangélicos y muchas congregaciones cristianas evangélicas están siendo fascinados por maestros que están predicando cosas que jamás se habían dicho y simplemente porque son nuevas y nunca se han dicho, todo el mundo va corriendo tras de ellos. Pero Lucas escribió este evangelio hace más de 2000 años. Y desde entonces este evangelio ha transformado las vidas de millones y millones de personas. Este antiguo evangelio, este evangelio que no cambia, este evangelio, hermanos, al que no se le ha de quitar ni una jota ni una tilde, este es el evangelio que renueva la vida de las personas. Este es el evangelio que trae a los que están cautivos a la libertad.
Este es el evangelio que le devuelve la vista a los ciegos. Este es el evangelio, hermanos, que abre las prisiones para que todos vivamos libres en Jesucristo. Este antiguo evangelio es el que nosotros necesitamos conocer. Pero hoy corremos fascinados tras cualquier cosa novedosa, algo que nunca habíamos escuchado, algo que nunca habíamos oído. Lo que en realidad nos va a cambiar, hermanos, es lo que hemos venido oyendo toda la vida. Solo en Cristo hay salvación. Solo Él nos puede hacer salvos. Solo Él nos puede limpiar. Solo Él nos puede transformar. Nadie hay que nos pueda llevar a la libertad que tanto anhelamos. No hay cosa más revolucionaria, hermanos, que ver a este antiguo evangelio cambiando la vida de una persona. ¿Qué puede haber más novedoso? ¿Qué puede haber más maravilloso que conocer personas que por años sufrieron esclavitud de diversos tipos y formas, pero un día se encontraron con el Cristo vivo y ahora son libres en el nombre del Señor? Y ahora gozan de su libertad. Y ahora gozan de una nueva vida. ¿Acaso puede haber algo más nuevo, más revolucionario, más impactante que eso? El cristiano ya no debe andar en busca de novedades. Debe andar en busca de esta verdad antigua, pero siempre renovada. Antigua, pero que no pierde fuerza con el tiempo. Antigua, pero que es la única verdad que puede cambiar la vida de una persona. Conozcamos el verdadero evangelio, porque en el verdadero evangelio no hay errores, no hay contradicciones. En el verdadero evangelio no hay fallas. En el verdadero evangelio encontramos la verdad absoluta, perfecta y total y eterna. Si descansamos en el verdadero evangelio, ninguna noticia sensacionalista nos va a hacer temblar. Ninguna noticia sensacionalista va a traer duda a nuestros corazones, porque nuestra fe es firme en la palabra revelada, en esta palabra que ha superado los ataques de más de 2000 años y que no ha podido ser destruida porque simplemente Dios la ha guardado en su mano todopoderosa para que den testimonio de quién es Él. Descansemos en el verdadero evangelio y no tendremos que preocuparnos de lo que digan o no digan las noticias acerca de Cristo. Conozcamos al Cristo revelado en la palabra y estaremos seguros y descansaremos confiados porque nuestras vidas están en las manos del Dios verdadero. Vamos a orar.